Muy queridos y distinguidos amigos de la Sociedad Bolivariana y de los escuchas de los temas históricos que aquí con mucho gusto les brindamos todos los jueves. El tema de hoy será el sueño geopolítico del Libertador, especialmente conducido a la Gran Colombia. Lo he hecho por falta del orador de hoy, como siempre. Tengo que asumir esto con mucho gusto. Y voy a extractar partes muy importantes de un artículo que escribió un ilustre venezolano que se llamó don Nicolás Contreras Pulido, nacido en noviembre del año 1928 y que murió en septiembre del 2006. Fue un hombre muy importante, un gran historiador, un hombre muy distinguido del Táchira. Y fue embajador aquí en Colombia. Fue viceministro de Educación, diputado y senador por el Táchira. Fue también gobernador del Táchira, embajador en Colombia y en Francia. Y hizo muchos estudios sobre el Libertador, de quien fue absolutamente un seguidor de toda emoción. Me parece que es muy importante registrar esto, porque él era un hombre del campo. Y por eso es muy interesante resaltar que de ellos, las gentes del campo, también salen hombres y mujeres grandes para nuestras patrias. De manera que voy a extractar lo más importante que tiene este documento. De los primeros hechos y fracasos de la empresa emancipadora, recibe Bolívar confirmación a su primera convicción: el destino de América se jugará en su territorio, sobre su geografía, y ya solo hasta sus últimos momentos no vuelve a sentir la tentación de Europa. En múltiples ocasiones sale a reducir su impresionante claridad. La aplicación que Bolívar hace de sus conocimientos geográficos, pero en esa ocasión me voy a mirar los más connotados. Cuando el 26 de mayo de 1812 en Venezuela se destruía en sus principales ciudades por un violento terremoto, más de 10.000 personas quedaron sepultadas bajo los escombros y muertos a la descampada por la ola expansiva, y la ruina asoló a la tierra nación que apenas balbuceaba sus primeras palabras republicanas. Sacerdotes españoles vociferaron que todo se debía al castigo de Dios por el de haberse levantado contra Fernando VII. Bolívar salió de su casa cuando se desplomaba el templo vecino, que se llamaba de San Jacinto. Todo es horror y pánico. Bolívar le responde: si la naturaleza se opone, lucharemos contra ella y haremos que nos obedezca. En la convicción plena de que este hombre puede hacer contra el medio, pero más a ello hay que esforzarse y luchar hasta hacerlo sumiso a las necesidades humanas. No fue ni puede ser una exclamación irreverente, como algunos trataron de señalarla. Aquella frase sale más como una invitación de alguien que tiene la convicción fresca de que los fenómenos naturales pueden ser dominados por el hombre. En 1812 se pierde la primera república de Venezuela. Bolívar sale del país en busca de horizontes libertarios. ¿Y a dónde va a encaminarse?
a libertar a la Nueva Granada de la suerte de Venezuela. Además, ¿cuántos de los venezolanos que corrieron igualmente esa suerte siguen el mismo camino? Pues muy pocos. ¿Fue otra casualidad o la coincidencia intelectiva de que la suerte de las dos dependencias españolas estaban profundamente ligadas la una a la otra? La misma frase con que se enriquezca se empieza y se apresta a muchas reflexiones. ¿De dónde saca Bolívar que conductas iguales producen los mismos efectos? Si no son hijos de los mismos factores. Y vaya si tenía razón. 3 años después, la Nueva Granada padece las mismas desgracias de la imperial Caracas. En la Carta de Jamaica, el primer gran y genial documento que surgió de la pluma de Bolívar, las referencias y meditaciones geográficas son impresionantes, más cuando al comienzo de su extensa y nueva ofensiva confiesa que posee pocos conocimientos de un país tan inmenso, tan variado, desconocido como el Nuevo Mundo. Y añade, el mismo Humboldt, con su universalidad de conocimientos teóricos y prácticos, apenas lo haría con exactitud. Después va haciendo una suscita narración de lo que ocurre en cada parte de su América meridional. Y así se refiere a la Nueva Granada y dice, la Nueva Granada es, por decirlo así, el corazón de América. Comenta Bolívar, con verdadera emoción, la contradicción entre sus deseos y las realidades que impone el medio físico y humano, y eso lo hace afirmar, yo deseo, más que otro alguno, ver formar en América la más grande nación del mundo. Cierro comillas. Y luego concluye, porque un estado demasiado extenso en sí mismo o por sus dependencias, al cabo viene en decadencia y convierte su forma libre en una obra tiránica. Los afanes de la guerra lo obligan a deambular como limosnero de la libertad, de isla en isla, de fracaso en fracaso, hasta que sobre su talento militar alumbra a su intención geográfica. Hay que convertir el río Orinoco en el río de la libertad. El caraqueño, formado intensamente en Europa, cortesano y burgués, rico y refinado, piensa y decide que en las selvas del Orinoco está el camino del éxito y la ruta de la libertad. Y acertó. Con la liberación de la Guayana y el libre Orinoco se presentaron otros hechos evidentes. Primero, la zona suponía seguridad relativamente alta para las fuerzas independientes. Y segundo, el Orinoco suponía una salida al Atlántico mucho más segura que al mar de las Antillas. Para Bolívar, una salida segura al océano se va a convertir en su obsesión. Ya sabía que quien domine el mar tiene aliviada su situación con el resto del mundo. El Orinoco, con sus afluentes, le daba entrada segura a las llanuras de Venezuela y de la Nueva Granada. Y también el Orinoco le inspiró sin duda la audaz aventura de remontarse hacia el corazón de Cundinamarca. Se convoca a elecciones, descubrimiento reciente, para mostrar al mundo cuál era la voluntad del pueblo y poder legitimar el propio gobierno, revestido del mandato soberano.
la Revolución Francesa, las guerras napoleónicas habían acabado para siempre con la teoría de que la fuente de la autoridad monárquica tenía su origen en un destino cuasi expreso en la divinidad. Ahora renacía a la fuente del derecho castellano el único soberano popular. A nuestros criollos eso no les costó entenderlo. Ellos lo sabían desde la cuna. En el discurso de Angostura, que fue una pieza magistral y extraordinaria de filosofía política, de visión futurista y que está lleno de apreciaciones geográficas, tanto físicas como humanas, de una audacia sobrecogedora al dirigirse al mundo desde una pequeña villa al margen de la selva orinoquense y ante un congreso formado por más resaltantes restos de la generación que abrió la emancipación. Fue oído y fue creído. Si fuera Bolívar un fisiócrata, tenía muy clara la idea de que no era fácil hacer leyes y menos aún constituciones a base de imitaciones. En esta enumeración se nota con gran claridad la importancia casi determinista que la geografía tiene para con el hombre. Desde luego que estudiar independencias es tarea de especialistas que para el momento el Congreso de Angostura no estaba a la orden de los legisladores. Ello, no obstante, el Libertador lo advertía para impedir caer en ilusiones que literaturas extrañas pudieran engendrar. Nacidos todos de una misma madre, nuestros padres diferentes en origen y sangre son extranjeros y todos difieren visiblemente en la epidermis. Esta desemejanza trae de resto la mayor consecuencia. Que yo sepa, nadie ha escrito nada todavía sobre el arte de legislar para los pueblos mezclados entre grupos extremos. La experiencia norteamericana es apenas entre los diferentes grupos europeos que llegaron a los Estados Unidos. La incorporación del negro como ciudadano de la sociedad norteamericana ha sido lenta y difícil, y aún todavía nos falta mucho por ver en su penoso avance. Allí las mezclas entre razas extremas no son corrientes y no forman una base de población importante. En Venezuela, la mezcla es lo más importante y lo secundario y casi inexistente, los grupos puros. No es, pues, Bolívar un legislador iluso. Busca afanosamente basarse en la realidad por dura y ardua que ella sea. Esta indagación perdurará hasta su fin. Lástima que la disciplina de las ciencias sociales apenas empezaba a barruntarse y entonces para el futuro de la investigación humana. Pero donde el discurso se hace sublime es cuando propone la creación de Colombia. Oigámoslo. La reunión de la Nueva Granada y Venezuela en un gran estado ha sido el voto uniforme de los pueblos y gobiernos de esta república. La suerte de la guerra ha verificado este enlace tan anhelado por todos los colombianos y de hecho estamos incorporados. Estos pueblos hermanos ya nos han confiado sus intereses, sus derechos y sus destinos. Al contemplar la reunión de esta inmensa comarca, mi alma se remonta a la eminencia que exige la perspectiva colosal que ofrece un cuadro tan asombroso. Volando por entre las próximas edades, mi imaginación se fija en los siglos futuros,
y observando desde allá, con admiración y pasmo, la prosperidad, el esplendor, la vida que ha recibido esta vasta región, me siento arrebatado y me parece que ya la veo en el corazón del universo, extendiéndose sobre todas las dilatadas costas y entre los océanos que la naturaleza habían separado y que nuestra patria reúne con prolongados y anchurosos canales. Desde luego, el estilo bolivariano es siempre tirante, siempre supremo, pero si sabemos que el discurso de Angostura fue corregido y pulido en múltiples versiones, y que tuvo a su lado el eminente José Luis Ramos y al abogado Francisco Antonio Sea, además a don Germán Rocio y otros patricios a quien Bolívar respetaba y admiraba, es necesario estudiarlo con rebuscada curiosidad, tanto en sus intenciones como en sus frases, adjetivos y sustantivos. Creo que este párrafo citado está, como en ningún otro posterior, la idea que dio a la luz la creación de la Colombia bolivariana. Primero, la concepción de un gran Estado. Hay que recordar que en la Carta de Jamaica hablaba de 17 naciones, las que urgirían un imperio español. Ahora parece que cambia o rectifica su visión y empieza a pensar en una nueva nación, posible e inmediata, cuya grandeza garantizará la armonía y la paz de Jamaica. Habla de voto uniforme de los pueblos. Él sabe como nadie que los pueblos son los mismos y que los matices enriquecen la uniformidad. Luego, entre ditirambos, habla de su misión. No hay duda que ya para ese momento tenía bien meditado lo que quería. Una nación grande, con costas en los dos océanos. Bolívar le daba, como es natural para la época, más importancia al Atlántico que al Pacífico. Y con la conquista del Orinoco, conoció la importancia del Atlántico para el nuevo país. El mar Atlántico era demasiado peligroso, porque siempre sería un mar por muchos muy apetecido. Y por todos los imperios. Garantizar la salida del Atlántico en su preocupación, que parece verse claro en este pensamiento y en otras reflexiones posteriores. Creo que es necesario destacar la frase entre esos océanos que la naturaleza había separado y que nuestra patria reúne con prolongados y anchurosos canales, cierra comillas. No había de un solo canal. Habla de canales prolongados, anchurosos y abiertos por la patria. Parece una ilusión que Bolívar desde el Orinoco y en 1819 la propuesta ya era la apertura no de un canal, sino de varios para convertir a su patria en lazo, en centro, en emporio de la familia humana. Pero la idea del canal no fue solo una preocupación teórica de Bolívar, idea que tenía desde sus conversaciones con Humboldt, sino que él mismo se ocupó de que se hicieran los cálculos en cuánto costaría en movilización de tierra y en dinero en romper el Istmo de Panamá. El mismo Barón Humboldt afirma cuando dice, en 1828 y 29, el general Bolívar hizo a mi instancia que Lloyd y Falmary calcularan una nivelación exacta del Istmo de Panamá y la desembocadura del río Chagres.
Pero reunir aquí, en estas breves palabras, las reflexiones geográficas y geopolíticas de un hombre tan fecundo como Bolívar, aparte de temerario, sería imposible. Me limitaré a unas cuantas citas más que prueban que las lecciones de Humboldt cayeron en terreno fértil y florecieron en empresas e ideas que calentaron los primeros años de nuestra historia independiente. La idea de invadir Cundinamarca y llegar a Bogotá surge en plena faena de la campaña del centro de 1818. En agosto de ese año, decidió quitarle al enemigo de alguna manera las provisiones que le venían desde la Nueva Granada. Varios meses duró en cavilaciones hasta que se decidió a nombrar a Santander comandante del nuevo teatro de guerra que se abriría al pie de los Andes, en las faldas que ascienden hacia Bogotá y por consiguiente a Cundinamarca. En su pensamiento geoestratégico, la Nueva Granada y Venezuela eran una sola cosa. Su vida de guerrero así lo había comprobado. Y en abril de 1819 ya su pensamiento estaba perfectamente claro. Le costó convencer a unos generales. Por fin venció con sus argumentos y la claridad de sus proyectos. En 1819 marca el comienzo del tramo final de la carrera por la independencia. El Imperio Español sufre en Boyacá su lanzazo mortal y toda la riqueza neogranadina se pone ahora al servicio de la causa patriota. La independencia estaba garantizada. La concepción geoestratégica de Bolívar había triunfado. Otro hecho que quiero comentarles es relativo a Panamá, en el pensamiento geográfico de Simón Bolívar. Panamá era un misterio que invitaba a las mayores fantasías, además de ser colombiano. ¿Qué no se podría hacer teniendo al mismo bajo la bandera de Colombia naciente? Y así soñó la Carta de Jamaica. Comillas, supongamos que fuese el istmo de Panamá punto céntrico para todos los extremos de este vasto continente, cierra comillas. Y más adelante, arrebatado por la emoción de una imaginación desbocada, exclama, comillas, qué bello sería que el istmo de Panamá fuera para nosotros lo que fue el de Corinto para los griegos, cierro comillas. Consumada la independencia, Bolívar pensó en el istmo para la convocatoria del célebre Congreso de Panamá. El Congreso fue un fracaso, pero Panamá pasó a tener piso internacional. Muchos ojos se fijaron con codicia en las posibilidades del istmo. En su Carta de Jamaica dice, la Nueva Granada se unirá con Venezuela si llegan a convertirse en una sola república central, cuya capital sea Maracaibo, una ciudad con el nombre de Las Casas, en honor a ese héroe de la filantropía que se funde entre los confines de ambos países, en el soberbio puerto de Bahía Honda. Esta posición, aunque desconocida, es más ventajosa para todos los aspectos. Su acceso fácil y su situación es tan fuerte que puede hacerse inexpugnable. Posee un clima puro y saludable, un territorio biogeográfico tan propio para la agricultura como para la cría de ganado,
y una gran abundancia de materiales de construcción. Los salvajes que la habitan serán civilizados y nuestras posiciones aumentarán con la adquisición de La Guajira. Es indudable que Bolívar tuvo clara idea de lo que sería con la nación que naciera de la Unión. Una gran nación que se acostaría sobre el norte de Sudamérica, entre el mar y mar, y su fuerza y su grandeza serían el equilibrio del continente. El norte emergente tendría su contrapeso en una nación ecuatorial grande y poderosa. El Amazonas sería su límite sur y el equilibrio continental estaría asegurado. Su capital debería estar equidistante de todas las grandes ciudades colombianas de entonces y vigilante sobre el istmo, pieza clave en su geoestrategia continental. Caracas era muy oriental, Bogotá demasiado alejada y mediterránea, y Quito muy meridional. Así, la capital es Bahía Honda, que vigilaría los dos océanos con un istmo vital y un interland hecho para el equilibrio y la paz, por consiguiente la prosperidad del mundo nuevo que acababa por nacer. Esto es el resumen que hago del trabajo de este ilustre tachirente venezolano que murió en el 2006 y quien tenía una idea muy clara de lo que podía ser el futuro de nuestros tres países de la Gran Colombia, que se frustró por la intemperancia y la irresponsabilidad de los dirigentes de los tres países. De manera que con esto les dejo esta inquietante noticia de que debemos luchar por reconquistar el sueño de Bolívar, especialmente buscando la posibilidad de que en un futuro podamos tener en serio el sueño de la Gran Colombia. Muchas gracias. Ahora quiero invitarlos con mucho gusto a que hagan sus comentarios. Presidente Leonardo Tafur González desde Cali, algunas palabras para usted. Adelante. Gracias. Presidente, para nosotros ha sido muy emocionante e instructivo el escucharlo en esta importante conferencia sobre el sueño político, geopolítico del Libertador. Felicitaciones al gran maestre de la sociedad bolivariana. Aplausos por mantener el fuego de la llama del Libertador. En 1821, desde Cali, el Libertador estaba preocupado por el canal del Atrato San Juan. Ya estaba muy consciente de la importancia del Istmo de Panamá. Por eso, en su gran intervención, usted dedica tiempo y lugar a los ríos y canales, al Amazonas, al Magdalena, al Orinoco, como también al Canal de Panamá y al Atrato San Juan. Me parece muy importante que usted nos hiciera alguna referencia en relación con la visión del Libertador del Atrato San Juan y del Canal de Panamá, porque allí fue donde él construyó también la Unión Panamericana de los países de Suramérica, Centroamérica y Norteamérica de ascendencia hispana. Felicitaciones
presidente, y si le queda fácil, algunas palabras sobre el tema planteado. Muchas gracias. Muy importante, querido Leonardo. Es que lo que pasa es que la visión de Bolívar fue grandiosa. Él pensó fundamentalmente en la unión primero de los dos océanos, el Pacífico y el Atlántico, que era indispensable para crear de verdad un puente que fuera sensacional para el desarrollo del mundo. Y naturalmente esto, él pensaba que tenía que tener no solamente un solo canal que fuera desde Venezuela hasta Buenaventura, sino que también hubiera muchos canales que fueran propios para acelerar el conocimiento y la movilización entre Venezuela y Colombia y el Ecuador. De manera que en esto fue un sueño sumamente importante que infortunadamente, por las dificultades propias no solamente de la guerra, sino de la incomprensión de muchos de sus contemporáneos, no se pudo llevar a cabo. De manera que creo que este es un punto sumamente interesante para tratarlo para las juventudes venturas, que vuelvan a pensar en ese grandioso proyecto que trataba de crear en la cabeza de Sudamérica un país sumamente poderoso que tuviera acceso a los dos océanos y también pues una facilidad de comercio con el mundo. Ese fue el pensamiento grandioso de Bolívar, que me parece que es sustancial en todo el homenaje que tenemos que hacer a ese gran libertador que era prácticamente un genio. Hombre, yo quiero sumarme a las voces de Leonardo y hacer un reconocimiento en un mensaje, un estudio tan claro, tan bien hecho, tan profundo en el punto clave. El pensamiento de Bolívar, todo estaba centrado en esa concepción, aún desde la propia Carta de Jamaica. El libertador advierte cómo se necesita un gobierno central fuerte. ¿Por qué? Porque este país y estos países son ingobernables. Eso lo estamos viendo y lo hemos visto siempre, sobre todo aquí en Colombia. Bolívar lo había intuido y buscaba que hubiera un gobierno fuerte, pero no exactamente la dictadura como se podría considerar hoy, sino la dictadura al estilo romano, y él entendía que esa dictadura de aquel gran personaje que se dedicaba al campo y, y se encargó de gobernar a Roma y después fue y entregó el poder y volvió al campo, Cincinnato. Ese pensamiento siempre lo tuvo Bolívar, y cuando él habla de dictadura no se estaba refiriendo a la forma brutal, grotesca, como hemos conocido a tantos dictadores. Hay algo que resaltar allí, sin duda, así no lo diga aquel escritor, es que el gran maestro de Bolívar fue, así no hubieran tenido un buen final, fue Miranda. Estas ideas eran de Miranda. Miranda concibió el gran istmo de Panamá como el centro. Es más, llegó a considerar una gran república que incluyera todo Sudamérica y que se manejara desde Panamá. Bolívar había decantado esa historia, nunca la abandonó. El Congreso Anfictiónico, nombre que le puso él, tomando como modelo, y lo dice bellamente de la cita, tomando como modelo el istmo de Corinto. Todo eso hace parte de una universalidad de pensamiento muy grande, que fue mal comprendido. Bolívar nunca fue un déspota,
jamás aspiró a ser un déspota ni a imponer por la fuerza cosas. Aún cuando la noche septembrina, Bolívar termina cediendo al pensamiento de Córdoba, dándole no solamente una vez, sino posteriormente otra vez la amnistía general a todos los que habían participado en la noche septembrina. Ese pensamiento de Bolívar es muy grande, todo lo que se diga sobre él entra bien, yo lo oigo con mucho respeto, con veneración, cada vez penetro más en el pensamiento de Bolívar a través de sus cartas. Las cartas reflejan ese pensamiento muy, muy ecuménico. Bolívar pensó en un gran imperio, pero que no fuera un imperio sin imperio. Ese fue su gran pensamiento político. Y por supuesto, era una utopía. Lo que él planteó era una utopía. Y lo entendieron mal por buena o por mala fe. Lo que llegaron a decir de él en Venezuela después de que él entrega el poder es monstruoso. El periódico Aurora, por ejemplo, dice las cosas más atroces sobre Bolívar. Atroces. Y ahí están en la historia. Es más, Bolívar se mortificaba por eso, sí, pero no da el brazo a torcer. Bolívar, cuando se va en su ruta por el Magdalena, no va deprimido. El temperamento de Bolívar era muy recio y muy fuerte. Y así la enfermedad lo estuviera agotando, Bolívar de todas maneras tenía un pensamiento abierto y alegre. Hasta manda a buscar a Anita Lenoir. Es un punto muy bello. Y Anita Lenoir, aquella linda francesita, Anita Lenoir, llega en busca de él a San Pedro Alejandrino el 18 de diciembre. Gracias. Muchas gracias. Invito al presidente Carmona, Pedro Carmona, que quiere hacer un comentario. Muchas gracias, presidente. Bueno, en primer lugar, pues sumarme a la felicitación por esta interesante charla de hoy y destacar o sumarme también a esta opinión de que si en algo fue visionario Simón Bolívar, el libertador, fue precisamente en la visión sobre la importancia estratégica, geoestratégica del Istmo de Panamá. Y la verdad es que se adelantó varios siglos a lo que significa la Panamá de hoy, que por cierto quiero destacar que representa en este momento no solo la comunicación interoceánica, sino un gran centro logístico, de comercio internacional, financiero y tecnológico. Tanto que los chinos de alguna manera están poniendo el ojo sobre Panamá para tratar de invertir mucho dinero y convertirla en una especie de hub importantísimo, aún más de lo que es. En algún momento, con alumnos de la universidad que llevé al Tecnológico de Monterrey, esa prestigiosa institución universitaria, uno de los profesores nos decía: si Panamá continúa como va, será la Singapur de América Latina, ¿no? Pero decirlo hoy es una cosa, dicho por Bolívar en su época, sí realmente significaba una visión importante de largo plazo, como pocos verdaderamente podían soñar o avisorar, ¿no? Fue lamentable en cierta forma, pues, que el centralismo, quizá bogotano, las situaciones también particulares de debilidad institucional hayan significado, pues, la pérdida del territorio panameño por parte, pues, de Colombia, de la Colombia grande y de la República de Colombia en el momento actual. Quizá porque
se desdeñaba un poco, ¿no?, la importancia de la costa, pero sobre todo de ese punto estratégico, ¿no? De otra parte, en lo que planteaba el presidente sobre el tema de cómo, digamos, estimular de nuevo el pensamiento gran colombiano, tenemos que siempre pensar en los intentos de integración. En cierta forma, lo que es hoy la comunidad andina ayudaba a eso, pero Venezuela, lamentablemente, el gobierno de Chávez tomó una decisión antihistórica de separar al país de la CAN, de la comunidad andina. Pero en el año 48, esas reuniones celebradas en Quito, la Carta de Quito sobre un convenio para llegar a una unión económica y aduanera gran colombiana, y la gran cantidad de temas que se identificaron, no solo la flota mercante, sino muchísimas otras iniciativas, trataron de impulsar, de reeditar un poco el pensamiento gran colombiano, pero desgraciadamente quedaron sin desarrollo, producto de los acontecimientos políticos en Colombia en el año 48, de los acontecimientos también en Venezuela en el año 48, con el derrocamiento del gobierno de Rómulo Gallegos. De manera pues que eso que habría sido un punto de partida importante en el año 48, pues quedó allí en suspenso. En algún momento hay una base allí para retomar algunas de esas iniciativas, porque quedaron, repito, pues en el vacío, sin ejecución, como consecuencia de nuestra inveterada pues inestabilidad, que es uno de los problemas que definitivamente tenemos en nuestros países y que ya también avisoró Simón Bolívar, ¿no? Gracias, presidente. Muchas gracias, presidente. Brillantísimo su comentario. Le contesto a Pumpún. El nombre del autor es Pedro Nicolás Contreras Pulido, del Táchira, Venezuela. ¿Cómo no? Es decir, lo interesante es que este planteamiento lo hace un venezolano muy ilustre desde hace muchísimo tiempo. De manera que tiene eso de interesante. Entonces vamos a oír a Jaime Obregón. Muchas gracias, doctor Miguel. Como primera medida, muy interesante ese rescate que usted hace de el escrito de don Pedro Nicolás Contreras, y así mismo muy estimulante lo que siempre hay que intentar su reiteración en que debemos luchar para reconquistar el sueño del libertador. Yo quería muy brevemente recordar que hacia 1823 fue el secretario de Estado de los Estados Unidos, John Quincy Adams, en esa época sería el 6º presidente de los Estados Unidos y sería el hijo del 2º presidente de John Adams. Luego, personaje de muchísima importancia en esa época, quien diría Colombia, naturalmente se está refiriendo a Colombia la Grande. Colombia, si sabe utilizar sus ingentes recursos, está llamada a ser una de las potencias de la tierra, lo está diciendo John Quincy Adams. Claro, entre esos recursos, pues indiscutiblemente que se estaría refiriendo a la posibilidad de canales entre los dos océanos. John Quincy Adams se dice que fue el gran inspirador de la doctrina Monroe. Es decir, que no fue tanto propiamente del presidente James Monroe, sino de su secretario de Estado quien lo habría convencido de esta idea. Bien sabemos que la doctrina Monroe tuvo muchas ambigüedades. Hay quienes con bastante credibilidad
lo ven como de América para los norteamericanos, más que los americanos en general. Y lo cierto es que es muy interesante reconocer que la Cancillería colombiana en época de Libertador hace que Colombia sea el primer país que le pide a los Estados Unidos que entre a determinar muy precisamente, que precise cuál es el alcance de la doctrina Monroe, que parecía un poco vaporoso y supuestamente muy paternalista, pero bien sabemos que eso no necesariamente fue así. De la doctrina Monroe también viene, se deriva el corolario Roosevelt, por el cual se justifican una serie de anexiones territoriales por parte de los Estados Unidos. Bueno, yo quería mencionar esto porque a pesar precisamente de que los Estados Unidos no van a ser muy partidarios y más bien estarían como tratando de meter el palo en la bicicleta, como se dice coloquialmente, al Congreso de Panamá. De todas maneras, el Congreso se alcanza a aprobar. Lo que pasa es que después, como bien sabemos, no fue ratificado por los países cuyos embajadores sí lo aprobaron en Panamá. Muchas gracias, señor presidente. Muchas gracias. Le agradezco mucho. A ver, don Oscar Monroy, ¿qué dice? Gracias, doctor. Muchísimo gusto. Este es un tema que apasiona. Muchísimas gracias. Ustedes, Santander y el Táchira, son muy buenos vecinos. En el acervo histórico, yo recuerdo de mi cuarto elemental a mi profesor que nos daba todas las materias, entre ellas historia patria, urbanidad, religión, todo. Y en esta parte de la historia patria nos habló de una cosa, de un descubrimiento que hubo. El amigo Panquiaco llamó a Vasco Núñez de Balboa y lo llevó y lo situó frente a un gran mar que era tan quieto que lo pusieron Pacífico. ¿Cuántos años hace que eso ocurrió? Obviamente avisó a la corona, y la corona, si viendo una posibilidad de dos mares y con la cartografía de la época, le pareció muy sencillo unir el Atlántico con el Pacífico y lanzaron una gran estrategia e hicieron un asentamiento aquí que se llamó Santa María la Antigua del Darién. Esa Santa María Antigua del Darién vinieron obviamente los españoles, pero los españoles son sangre A, sangre B, sangre AB. O sea, no tienen una resistencia a las enfermedades tropicales, y una cosita chirriquitica llamada zancudo diezmó la población y los españoles abandonaron a Santa María la Antigua del Darién, y las tierras son tan feraces que se enmaniguó, se desapareció y nadie la volvió a nombrar. Todo eso. Sucesivamente algunos reyes pensaron también en hacer esa unión de las cuestiones, pero es realmente nuestro libertador, que además de libertador es un gran estadista. La diferencia entre un político y un estadista es que el estadista ve el futuro, y el futuro lo vio Bolívar en esa carta de Jamaica cuando menciona hacer una gran república con 17 repúblicas, hacer toda esa cuestión, la importancia de los ríos, como lo mencionas, el Orinoco, el Amazonas, el Magdalena, todo eso, y obviamente en esa región el atrato, y descubrieron también que... E invitó a Santander a visitar la región, cosa que nunca se cumplió. ¿Qué tal que se hubiera cumplido? Pero Bolívar le dijo al gobernador del Chocó que hiciera el canal. Obviamente el pobre gobernador
no pudo entender nada, pero Bolívar tenía una visión tal que habló con Humboldt e hicieron cálculos de cuánto costaba. Movimiento de tierras. Mire cómo van las cosas por aquella época. Obviamente, viene la muerte del Libertador en 1830 y el sueño quedó ahí. Pasaron los años y un gran amigo de Simón Bolívar, Tomás Cipriano de Mosquera, se acordó de la unión del Pacífico y el Atlántico y en 1842 entra en conversaciones con una cosa de una república muy al norte, que eran los Estados Unidos de América, para hacer ese paso. Obviamente la distancia, las dificultades en comunicación y todo eso, la idea quedó, pero la idea flotó. Y lograron hacer una amistad con Leisés, que acababa de hacer un canal para unir al Mediterráneo, que se llamó el Canal de Suez. Una cosa muy parecida como era el Atlántico y el Pacífico a través de sus ríos, uno muy caudaloso, el Atrato y el San Juan. Y les pareció fácil y emprendieron la empresa. Leisset visitó el sitio, volvió a París, hizo una empresa para vender acciones, vendió acciones. En París la gente le prestó atención, se vendieron acciones y comenzó a construirse el paso entre el Atlántico y el Pacífico, pero no contaban con tres cosas. Una, la ingeniería de la época encontró una dificultad diferente al Suez. El Suez es a nivel, pero este no tenía esa gran ventaja del nivel, ni mucho menos. Y como corolario de eso vino la ingeniería que conceptó que para unir las dos cosas se necesitaba una tecnología que no existía. Pero el amigo aquel de Santa María la Antigua del Darién también estaba ahí. Y el zancudo diezmó 22,000 tratando de estar por esa región. Y ese en 1867 muere Leisset. Y quedó la idea flotando, pero la idea para los Estados Unidos siguió viva. Y todas estas cuestiones, América para los americanos, dijo James Monroe. Y todas esas cuestiones vinieron y hacia finales del siglo, por alguna cosa, Colombia entró en una guerra que se llamó la de los 1000 días. Y esa guerra de los 1000 días desembocó en la pérdida de Panamá. Cuando un médico patriota panameño declaró la independencia de esa cosa que era el Istmo, en su momento el departamento de Panamá. Pero los Estados Unidos siguieron trabajando la idea, mejoraron la ingeniería, hicieron gala del recurso del teodolito para medir cosas y llegaron a la conclusión de que había que hacer unas cosas llamadas esclusas. Y entonces subían los barcos de un océano a un sitio y de ese sitio la subían a otra, pero les tocó que inventar una cosa donde hubiera mucha agua e inventaron el lago Gatún. Y de la esclusa de Pedro Miguel pasaban a la de Miraflores y de Miraflores al Gatún y entonces al Atlántico hacían el proceso inverso. O cuando era del Atlántico al Pacífico, el proceso inverso era para el Pacífico, etcétera. Y así, y siendo esta cuestión del movimiento de tierra, miren la visión de Bolívar. Hicieron un tren y en el tren transportaban gente, todo eso, pero habían inventado una cosa química muy interesante que se llamó el DDT. Y el hermano Zancudo ahí claudicó, como claudicó Claudia. El hermano Zancudo dejó de molestar
hicieron construcciones de campamentos muy bonitos y todo eso, y en 1914 inauguraron el canal. Yo estuve en el 2014, 100 años después, en Miraflores, y me pareció muy bonito lo que habían hecho en los Estados Unidos, y había un sitio como si fuéramos a ver jugar tenis, para ver pasar los barcos. Entonces la gente llega y se sienta ahí, ve pasar el barco de un lado para otro y cómo las esclusas funcionan y todo eso, hasta que resolvió que el canal quedó pequeño por los grandes contenedores y barcos y todas esas empresas navieras. Entonces las compuertas que en esa época abrían hacia adelante y retrocedían para llenar de agua nuevamente y seguir el proceso, hoy en día son de corredera para todo eso, pero el canal sigue siendo tan pequeño que han pensado los panameños en comprarle agua del atrato para poder llenar las esclusas, es decir, tienen un componente técnico que la madre naturaleza no le dio a esa región. De manera pues de que esa idea de Bolívar hoy sigue vigente, 500 años después de la historia de Panquiaco, nuestro amigo Panquiaco, que fue generoso con Vasco Núñez de Balboa. Y la moneda de Panamá llegó allá, se llama Balboa, pero allá se dolarizaron por el canal, que era más fácil hacer todas esas cosas a través de $1 por el transporte, etcétera, etcétera, todo eso. Pero la realidad, como diría mi profesor de sexto bachillerato de filosofía, hoy es insuficiente. Insuficiente por falta de una cosa preciosa que es el H2O, el agua. Razón por la cual le da a Colombia otra nueva oportunidad de pensar en pasar del Atlántico al Pacífico y del Pacífico al Atlántico a través de un canal que llamaremos Canal del Chocó. Y para el año de 2019, en febrero, la Universidad del Chocó hizo no reunión de ingenieros, sino un congreso de ingeniería. Y adivinen ustedes cuál fue la estrella de ese congreso. El paso del canal del Pacífico al Atlántico y del Atlántico al Pacífico, Canal del Chocó. Entonces se recordó la historia de nuestro presidente de 1842, Tomás Cipriano de Mosquera, que intentó hacer algo, etcétera, etcétera, y todo eso. Y la idea del canal vuelve porque tenemos una cosa supremamente importante. El río Atrato, que desemboca algo así como 100 metros cúbicos por segundo, pero el canal no va a ir por el Atrato. La gente se imagina que es meter el barco al Atrato y todo. No, es una cosa, por decir alguna palabreja en ingeniería, paralelo, y hay que crearlo. Ese movimiento de tierras de Simón Bolívar, hay que hacerlo hoy. Digo hoy como una metáfora, porque esa es una gran realidad, y Colombia, si lograra hacer ese paso entre los océanos, como dicen los entendidos, entraría a las grandes ligas, y el desarrollo tiene que ser esto, pero eso plantea un gran cambio en el país. Por ejemplo, un gran cambio en la educación. ¿Cómo así que tiene que ver la educación con el Canal de Panamá? Todo. Porque tenemos que entrar a hablar otros idiomas, por ejemplo, porque por el Canal de Panamá no pasan solamente barcos que hablan castellano o español para que no se ofendan en Europa, sino es una cosa que hay que darle un vuelco. Hay que impulsar las carreras medias e intermedias, que es las carreras tecnológicas. Por ejemplo, en Francia hay un ingeniero y 7 técnicos. En Colombia hay 7 ingenieros y un técnico, parodiando la misma frase. Entonces, ese gran vuelco en la educación para la juventud
es hacer esas carreras de corta duración, y yo pienso que el Minuto de Dios puede liderar todas esas carreras medias e intermedias que se necesitan. Imagínense, no más en informática la cantidad de cosas, la vigilancia por satélite, la meteorología para hacer el paso de todas estas cosas. Un año antes hay que pedir licencia para hacer ese paso y pagarlo. Entonces el Banco de la República tiene que entrar a hacer instalaciones allá en el Pacífico y en el Atlántico para hacer todas esas operaciones de economía. Y el país tiene que seguir recuperando la educación, y el papel de la mujer es trascendental, porque tengamos en cuenta el ejemplo de Israel, que en la guerra de los 6 días la mujer reemplazó al hombre en comunicaciones y transporte, y el hombre salió a combatir. Israel no cayó otra vez en las garras de un destino incierto. Entonces el papel de la mujer en este canal es fundamental también. La ecología, pero tenemos el mismo enemigo de siempre, que se llama zancudo, y la parte de sanidad tiene que ser exquisita, porque hoy hablamos de paludismo, malaria es lo mismo, dengue, chikungunya y toda esa cuestión. Entonces, las medidas preventivas, incluyendo la vacuna del doctor Elkin Patarroyo, tiene que entrar a formar parte de todas esas cosas. Mire, doctor Miguel Santamaría, lo que usted nos ha traído hoy. Estamos viendo el futuro de Bolívar a través suyo, y es muy importante que nosotros seamos conscientes de que estamos al bate, como dirían los costeños, estamos en el bate. Esperamos pues hacer las mejores carreras en todo este proceso, de manera pues de que nuestro país tiene un porvenir, y ese porvenir es compartido por toda la región, de manera pues de que hay una cosa importante ya que se ha hecho, que es la Alianza Atlántico, la Alianza Pacífico, que pertenece Chile, Perú, Colombia, Costa Rica, México. Entonces, eso es muy importante, ya tenemos eso. Pero tenemos otra cosa que hizo Colombia maravillosa, que fue el sueño de siempre de los quindianos, el túnel de la línea para aliviar ese transporte. Mire que de las 3 cosas que tenemos, la otra es hacer el canal. Entonces tenemos Alianza Pacífico, eso es un gran avance geopolítico, económico y financiero. Segundo, nuestro desarrollo de ingenierías, la alianza de las 34 universidades que son nacionales, unir la ingeniería, porque eso tiene la cantidad de ingenieros que va a consumir la construcción del canal. La financiación, ¿de dónde vamos a sacar el dinero? Tenemos que ser conscientes que este país no puede solo, tiene que hacer alianzas. Y a mí se me ocurre que la primera alianza por historia debe ser con Francia, porque el ICES, ese maravilloso ingeniero que hizo Suez, ese sueño, con Francia se puede comenzar a pensar en hacer las cosas. Y con España, por supuesto, y así sucesivamente llegamos a los Estados Unidos. Y miren ustedes que el porvenir de esa estructura acuática le han nacido 2 nuevas cositas, detallitos chirriquiticos. ¿Cuáles son? Además del zancudo, tenemos el problema del mercurio. El mismo río Atrato está contaminado. Y el problema del plástico, doctor Miguel. El plástico que ha formado hasta islas y todo eso. Entonces hay que comenzar a inventarle. Y nosotros tenemos en la universidad docencia, extensión e investigación. Pero falta la 4ª pata de la mesa, los inventores. Mire que una mujer como María Curie descubre la energía atómica. Aquí necesitamos descubrir la química para procesar todo ese plástico que puede ser una de las escalones que pueda tener ese paso del Atlántico al Pacífico. Y así sucesivamente, doctor Miguel, le doy las gracias
en esta tarde histórica del 11 de noviembre, independencia de Cartagena. Usted escogió un buen día para hablarnos no solo de un gran tachirense, sino del canal del Chocó. De manera, doctor Miguel, como diría Virgilio Barco Vargas, manos a la obra, porque nosotros tenemos el futuro, pero tenemos, a diferencia de Bolívar, la tecnología, la ingeniería, y nos falta una cosa que el ser humano lo ha llamado muy graciosamente, las ganas de tener el canal. Eso sería una política de un gran propósito nacional. Y si usted me da el chance, lanzo mi programa de gobierno diciendo, necesitamos el canal. ¿Quién me acompaña? Pero no voy a recoger firmas. Necesito recoger dólares para tumbar toda esa que dijo Bolívar. La tecnología de hoy para vigilar el canal. Es decir, que sea nuestro niño consentido o nuestra niña consentida esa obra del paso del Atlántico al Pacífico. Doctor Miguel, nuevamente, mil gracias y continuaremos hablando, doctor Miguel. Muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, ahora quiero pedirle a Mario Andrés, que está también pendiente. Sí, muy buenas tardes. Gracias, doctor Miguel Santamaría. Voy a ser breve en mi intervención. Quiero referirme a dos aspectos cruciales que usted tocó durante su conferencia, que son los que definen la visión geopolítica, geoestratégica de Bolívar, como fueron la organización del Congreso Anfictiónico de Panamá y sus ideas para la construcción de un canal en Panamá. Entonces, respecto al Congreso Anfictiónico, pues que se celebró en 1826, voy a referirme a la participación que Bolívar quiso que tuvieran pues todos los países de América, particularmente pues la República de Colombia, pero también que estuviera Estados Unidos y el Reino Unido a través de delegados. También quiso que Argentina y Chile participaran, pero al final ellos no enviaron delegados. Bolivia tampoco en últimas envió delegados. Había unos problemas allá internos con Sucre, con el mariscal Sucre, y ya había mucha oposición a los planes de Bolívar, entonces Bolivia no terminó enviando delegados. ¿Qué pasó con los delegados que envió Estados Unidos? El gobierno estadounidense nombró a dos representantes, Richard Anderson y John Sargent, con instrucciones concretas. Ellos veían esa como una oportunidad de establecer acuerdos de comercio, acuerdos comerciales con los países, con los delegatarios asistentes al Congreso, pero iban con una cláusula prohibiéndoles involucrarse en aspectos políticos, ¿sí? Ellos sabían que Bolívar lo que quería proponer en el Congreso era una confederación de países americanos, y Estados Unidos pues no podía, digamos, permitirse que esa iniciativa la liderara alguien que no fuera de los Estados Unidos, porque entonces pues Estados Unidos quedaría subordinado a la idea de integración. Además, pues Estados Unidos no veía a los países recién independizados todavía como muy frágiles y no se atrevía a respaldarlos de una manera contundente, pues por temor a lo que pudiera pasar en Europa. Esos dos delegados, desafortunadamente, Richard Anderson, falleció de fiebre amarilla mientras viajaba desde Cartagena hasta Panamá, ¿sí? Y John Sargent llegó a Panamá ya en agosto, cuando el Congreso Anfictiónico había terminado, cuando los otros embajadores o representantes delegatarios ya habían partido. Entonces Estados Unidos no pudo tener ninguna influencia, no pudo ejercer ninguna influencia en ese Congreso Anfictiónico.
pero vio con pasos de animal grande la iniciativa de Bolívar de unir a los países americanos. En cuanto al Reino Unido, de la Gran Bretaña e Irlanda, el gobierno en Londres envió a un observador. Esa fue la categoría, la calidad que le dio Edward Dawkins, ¿sí? Recibió instrucciones precisas del secretario de Estado de Relaciones Exteriores, George Canning, para que buscara también acuerdos comerciales, así como lo había hecho Estados Unidos con sus dos delegados, pero con una instrucción expresa de que disuadieran a Colombia y a México de apoyar expediciones independentistas a Cuba y a Puerto Rico. O sea que iban con una agenda comercial, pero también política de controlar el estallido independentista, para que no se propagara a Cuba, Puerto Rico, pues que todavía eran españolas. Bueno, esa visión estratégica de Bolívar de unir a los países americanos se concretó mucho después con la llamada Unión Panamericana, que luego dio lugar a la Organización de Estados Americanos, la OEA. O sea que Bolívar fue, con el Congreso Anfictiónico de Panamá, el precursor de la Organización de Estados Americanos. A él, en últimas, se le debe esa gran idea. Bueno, eso respecto a lo del Congreso en Panamá. Respecto al canal, es cierto, Bolívar tuvo la visión de la construcción del canal y hubo dos aproximaciones, una de Estados Unidos y otra de Gran Bretaña, muy temprano en el siglo XIX, hacia 1826, algunos oficiales del gobierno de Estados Unidos entraron en conversaciones para negociar con Colombia una concesión para la construcción del canal. Sin embargo, Bolívar y el gobierno de la República de Colombia pues estaban muy reacios a dejarle la iniciativa sobre el canal a Estados Unidos, porque pues sabían que Estados Unidos ya era un país muy poderoso y que pues eso podría ser contraproducente que Estados Unidos accediera a la construcción de ese canal. Entonces esa idea en 1826 quedó sin desarrollarse. Luego, hacia 1843, Gran Bretaña quiso desarrollar un proyecto de canal y unos banqueros de Londres, Barings of London, ellos habían entrado a formar parte de los contratos de explotación de las minas de oro y plata acá en Colombia para poder hacerlas producir y poder pagarles a los deudores de los empréstitos que contrataron López Méndez, Sea y luego Revenga y Hurtado en Londres. Esa idea de Gran Bretaña la habían tenido los observadores que envió Gran Bretaña, los comisionados, antes de que se estableciera el Tratado de Amistad, Comercio y Navegación entre el Reino Unido y Colombia en 1825, ¿sí? La habían tenido en algunos informes que habían enviado desde Panamá y desde Cartagena y Santa Marta, los vicecónsules habían proyectado esa idea, pero eso no se logró. El Reino Unido también declinó pues seguir adelante en ese proyecto. Eso respecto al Canal de Panamá. Fue una idea grandiosa que se vino a desarrollar ya a comienzos del siglo XX y mucho después de que se construyera el ferrocarril de Panamá. O sea que el canal primero fue terrestre a través de una línea férrea para transbordar mercancía desde el Caribe, desde el Mar Caribe hacia el Océano Pacífico, y ya después se concretó el canal marítimo y lacustre. Pues. Respecto al canal de Suez y los otros canales que se han propuesto, Ferdinand de Lesseps realmente él fracasó en su proyecto para el canal de Suez, se metió en unas especulaciones financieras
por las cuales se quebró mucha gente. Eso fue un escándalo completo, los emprendimientos de Lesseps. O sea que Lesseps nunca habría podido hacer el canal porque quedó endeudado y hizo quebrar a mucha gente. Respecto a los canales alternos al de Panamá, los nicaragüenses han tenido la idea de construir un canal y buscaron el apoyo de los chinos y se hizo un proyecto para hacer el canal allá en Nicaragua, pero de eso no se volvió a oír hablar. Parece ser que ni siquiera los chinos con su músculo financiero se le miden a hacer un canal que compita con el de Panamá. Es que eso es muy difícil, competir con el canal de Panamá. Yo creo que por muy nacionalistas que seamos proponiendo la idea del canal del Chocó, desde el punto de vista financiero no es posible hoy en día construir un canal que pueda competir de igual a igual con el canal de Panamá. O sea, lo quisiéramos tener, pero es muy difícil que eso se logre. Bueno, esa era mi intervención. Muchas gracias, doctor Miguel Santamaría, y felicitaciones por la locución que usted hizo, por mostrarnos y refrescarnos la visión estratégica del Libertador frente a la Unión de América y al Canal de Panamá. Muchas gracias. Me encanta, muy interesante tu intervención. Doctor Miguel, primero felicitarlo por su excelente presentación. Hacía rato no teníamos la oportunidad de la concreción de las ideas en corto espacio y con la rotundez necesaria para llegar a la mente de todos nosotros. Se habló de Miranda y de Bolívar. Indudablemente Miranda fue un personaje que necesita tenerse en cuenta en todos los órdenes de nuestra independencia. Bolívar llegó a continuar la labor planteada en principio por Miranda. Miranda ya era un viejo y no logró llevar a la práctica sus ideales y su mentalidad. Era indudablemente un genio como lo fue Bolívar. Bolívar no alcanzó sus días, sus años cortos, no le alcanzaron para llevar a la práctica todas las ideas que tenía en su mente, aumentadas y decantadas, que recibió de Miranda. Entonces eso lo tenemos perfectamente claro. ¿Y por qué pudo Bolívar concretar esas ideas? Por la geopolítica y la geoestrategia que usted trajo a cuento en su conferencia. Eso es absolutamente claro. Bolívar no alcanzó, el tiempo no le alcanzó, y la política, ya sin geopolítica y sin estrategia, acabaron con la obra de Simón Bolívar. Eso es claro. Y usted lo planteó, pero yo quiero concretarlo en muy pocas palabras por el tiempo. Terminaron con la pérdida de Miranda, la muerte prematura de Bolívar, acabaron con esa geoestrategia y esa geopolítica. Quedó la política. Y la política, con hablar y hablar y hablar, que en eso hemos sido los colombianos supremamente hábiles y prolíficos, acabaron con la obra de Bolívar. Lo que quedó fueron las guerras civiles, que terminaron con la pérdida de Panamá. Eso es claro. Ese fue la última puñalada a la creación de la mentalidad que tuvo Miranda y que tuvo Bolívar para darnos una patria grande. No quiero extenderme, el tiempo corre, y creo que con estas pocas palabras he sintetizado su idea de lo que nos trajo hoy para recordar y para pedir que no se nos olvide. Muchas gracias, doctor Miguel. Muchas gracias, mi coronel. Entonces, damos por terminado hoy nuestra conferencia
Y los invitamos para dentro de 8 días a la conferencia de doña Sarita Abello, que es la directora del Museo de Santa Marta, dedicado a Libertador, la Quinta de Bolívar de Santa Marta, que es un punto sumamente interesante para movilizar el patriotismo. A ver si podemos movilizar un poco más la gente alrededor de los grandes problemas de Colombia y sobre todo orientarnos un poquito más por la gloria de nuestros héroes, que tanto hicieron y que muchos fracasaron por lo mismo que estaba diciendo el coronel Mario, por la política, porque se perdieron las partes técnicas y surgieron las políticas y esas fueron las que disolvieron la Gran Colombia. Mucho gusto, los invito para dentro de 8 días. Tengo la esperanza de que podamos tener esa conferencia de Sarita. Y por el momento, pues, muy buenas noches y muchas gracias por su audiencia.